Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, siervos, siervas, amigos de Cristo Salva y a todo lo que nos escucha por primera vez. Mi nombre es Miguel Alberto Monterroso Jr. y estamos transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, para gloria y honra del Señor. Vamos a cubrir bastante el día de hoy, entonces vamos a ir directamente a la introducción y a orar. Primero vamos a orar para recibir que venga el invitado especial, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sea Él que lleve el paso de la transmisión de hoy y para que todo sea para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Señor Dios poderoso, mi alma te alaba y te bendice. Te doy gracias, Señor, porque me has dado otro día para poder estar ante tu pueblo, para llevar tu palabra, para poder reflexionar en lo que nos dices por medio de tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que hay tantas cosas que están pasando en el mundo, mas sin embargo nos has mantenido fuertes, saludables y nos has dado la victoria. Aunque han habido altas y bajas, sabemos que tú, mi Dios, todo lo puedes. Señor Jesucristo, con tu sangre poderosa, perdona mis pecados, pasados, presentes y futuros. Con tu sangre, con tu llaga poderosa, sana al enfermo, sánanos, Señor. Sana al que necesita en este momento sanidad. Espíritu Santo, que seas tú el que hable por mi boca, que no sea yo, sino seas tú, Espíritu de Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio de estar ante tu pueblo. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y de esta manera, hermanos, vamos a la introducción de este tiempo de reflexión. Gloria a Dios. Es tiempo de reflexión con Miguel Monterroso. Unidos en un mismo sentir. Un espacio que edificará tu vida. Bienvenido. Gloria a Dios. De esa misma manera vamos a decir que si andas por Las Vegas o no tienes dónde reunirte, te invitamos a la iglesia El Shaddai. El teléfono es el 702-639-7589 con los pastores Héctor y Genoveva Guzmán. Aquí en Las Vegas, donde también se alaba el nombre del Señor, aleluya, donde juntamos para gozarnos en su presencia, así como se gozan allá en sus países, donde quiera que nos escuchen. Entonces, de esta manera siempre me gusta hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo, pero el día de hoy no va a ser de esa manera porque, como dije, tenemos un poquito extenso y quiero terminarlo para que llegue a como debe ser, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre, como está ahí, aquí enfrente, dice la fuerza de Goliat, pero tiene un signo de interrogación. ¿Qué significa ese signo de interrogación? Significa que ¿de dónde será la fuerza de Goliat? Sí, hemos hablado de esto, pero como gracias a Dios la palabra es vida y vida en abundancia, siempre nos enseña cosas nuevas por medio de lo que hemos leído. Hemos hablado sobre este tema, creo que una o dos veces, pues el Señor nos ha regalado otro pensamiento dentro de su palabra, otra reflexión, y por eso pusimos un signo de interrogación, que la fuerza de Goliat. Muchos dicen que Goliat era fuerte porque era alto, porque tal vez era musculoso y podía llevar en sí bastante peso, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Será que Goliat solamente tenía fuerza por alto? ¿Daba miedo solo por verlo? ¿O será por lo que él tenía encima? Por eso que el signo de interrogación. Entonces, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor en 1 Samuel 17, del 4 al 11. La palabra es 1 Samuel 17, versículo 4 al 11. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce
y la jabalina de bronce entre sus hombros. Él a esta, perdón, él a esta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba sus escuderos delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No os yo el filisteo y vosotros el siervo de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venceré, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces vamos a poner en perspectiva una foto honestamente de Goliat, porque sabemos que David era un pastor de ovejitas y hemos hablado de él varias veces. Las últimas veces que hablamos de esto, hablamos de David, pero vamos a hablar sobre si este Goliat, el miedo era por lo como miraba o por qué. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que acabamos de leer. Dice que tenía tamaño de 6 codos y un plano. Entonces, investigando, quiere decir que era de 3, como aproximadamente como de 3 metros o 9.8 pies. Entonces sí era un poquito grande. Yo mido 6'1", bueno, por lo menos medía 6'1" en aquellos días cuando estaba más joven, ¿verdad? Ahora tal vez un poquito menos, pero si yo mido 6, él medía 9.8 pies, entonces sí era muy grande. El uniforme que acabamos de leer también dice cota de malla. Era de 5,000 siglos de bronce. Esto quiere decir que era aproximadamente de 55 kilos o 121 libras de peso. Wow. Santo, yo no sé si puedo levantar 100 libras, a menos que sea lo que acabo de comer, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Entonces, continuamos. La punta de la lanza era, la punta, nomás estamos hablando de la punta de la lanza que Goliat tenía. Era de 600 ciclos de hierro, que aproximadamente era como de 6.8 kilos o 15 libras. La pura punta de lo que él tenía ahí era de 15 libras. O sea que era pesado. Entonces, si era una persona grande y con cosas pesadas, ¿verdad? Que nosotros humanamente sería casi imposible llevar todo eso encima. Mas, sin embargo, Goliat sí podía hacerlo. Pero que también vamos a hablar de algo importante que acabamos de leer en el versículo 11, que dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Las palabras. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, las palabras. Muchas veces, no importa el tamaño de la persona, o ya sea grande o pequeño, o una persona musculosa o no, muchas veces con las palabras que se hablan, muchas veces hacen pensar a los demás o pensar 2 veces en hacer algo, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que cuando en la televisión hemos visto que cuando los policías andan siguiendo a los malhechores, les gritan y les dicen de ciertas cosas, que es lo que tienen que hacer. Entonces, al estar gritando ellos, la persona que está oyendo, ya que está con temor, oye los gritos, más temor va a tener. Entonces, aquí estamos viendo que Saúl y todo el pueblo de Israel, con lo que él estaba diciendo, también les entró miedo. Entonces, por eso al principio habíamos dicho que si era porque Goliat se miraba de esa manera o porque otra cosa también podía intimidar al pueblo, por las palabras también, ¿verdad? Entonces, si pensamos
podemos decir que el rey Saúl y el ejército de Israel tenían miedo de Goliat, no solamente por su tamaño, pero también por lo que él se atrevía a decir, de las palabras que salían de él, ¿verdad? Y les dio también miedo. Como habíamos dicho en 1 Samuel 17:16, donde decía, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días. Entonces, Goliat venía de día y de noche, o en el atardecer, a hablar lo mismo, a intimidar al pueblo de Israel, no solamente con altura, pero también con lo que le estaba diciendo 2 veces al día. Le estaba diciendo que pasara alguien, que pasase enfrente. Entonces, me puedo imaginar que todo el ejército de Israel tenía temor. Y mirar a esta gran persona de 9 pies 6 pulgadas, con todo esto que cargaba, al mirarlo, le tenían miedo. Y más miedo le estaba dando cuando él les estaba, en Guatemala podemos decir, coqueando, o estaba intimidándolos con la palabra que le estaba diciendo. Los estaba retando. Y lo estaba retando con una autoridad de darle miedos a ellos. Entonces, podemos decir de la misma manera que todos tenemos gigantes o Goliaths en nuestra vida. Estos son los obstáculos o los problemas que a veces no pensamos poder vencerlos. ¿Por qué? Porque en vez nos dicen, es que no vas a poder, es que no vas a sanar, es que por el problema te vas a quedar ahí, es que el doctor dice que no tienes sanación. No es. Esas palabras dan temor, dan pánico en nuestras vidas. Claro que sí. Pero lo que tenemos que recordar que no son ellos los que tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Dios Todopoderoso, el que nos ama, nos cuida como niños que somos de Él, como hijos y hijas de Él. Entonces, estamos asimilando, aleluya, lo que está pasando con Goliat y el pueblo de Israel a nuestros días de hoy en día. Que muchas veces hay tantas cosas o situaciones que estamos pasando y en veces por lo que estamos oyendo nos da más temor, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál es tu problema el día de hoy. Yo no sé si tienes un problema, una enfermedad, pero lo bonito de aquí es que Dios sí sabe cuál es tu necesidad, cuál es el problema, qué es lo que te han dicho por allá. Y ese Goliat de problema que se está intimidando diciendo que no hay solución. Mas, sin embargo, tú y yo sabemos a quién está a nuestro lado. ¿Quién es el que va a pelear nuestras batallas? Nuestro Dios. Aleluya. Entonces, por eso estamos asimilando, la enseñanza de esto el día de hoy. ¿Pero qué es lo que decía Goliat? Porque acabamos de decir que Goliat venía 2 veces al día, una de mañana y una tarde, retándolos, ¿verdad? Entonces, en 1 Samuel 17:8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué? En otras palabras está diciendo, ¿para qué se ponen como que van a pelear contra mí? Miedosos, solo se ponen ahí. A mí no me intimidan, los intimidados son ustedes. ¿Para qué se ponen enfrente? ¿Verdad? Continuamos donde dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Aquí está diciendo que él se sentía más grande, no de tamaño, sino que también de valor. Se sentía más grande porque él pensaba que Saúl y el pueblo de Israel eran pequeños porque no tenían quien lo defendiera, ¿verdad? Continuamos. Escoge de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Entonces, no podemos imaginar que eso está pasando 2 veces de día, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo es que él los intimidó con esas palabras. Entonces, ¿para qué se van a poner ahí que muy va a pelear? Vénganse pues, estoy esperándolos. A ver, comiencen. Pero nos ponemos a pensar
¿por qué Goliat no tomó el paso y comenzó a pelear contra Israel? ¿Será que entre sí tal vez sintió algo diferente contra el pueblo de Israel que no quiso atacar? ¿O será? Podemos pensar miles de muchas cosas más. No podemos añadir a la Biblia, ni quiero añadirle, porque es palabra de Dios. Pero me puedo imaginar en ese momento, ¿verdad? Humanamente, que el pueblo está con miedo y aquí Goliat diciendo, véngase pues, vamos. Como podemos decir, vamos a pelear, ¿verdad? Entonces dice, vamos a pelear. Y nadie tenía el valor de ir a hacerlo. Entonces esas palabras son las que estaba usando a Goliat para intimidar al pueblo de Israel. Entonces sí hay palabras que pueden intimidarnos, como le hemos dicho, cosas de que no hay más esperanza, no hay más oportunidad. O en el trabajo, ¿sabes qué? Vas a perder tu trabajo y no sé qué vas a hacer. Pero eso puede ser una persona. Pues pero falta lo que diga nuestro Dios, el Rey de Reyes, Señores, Señores. Porque puede cambiar la mente, los pensamientos de las personas. Es posible que van a sacar gente, no lo sabemos. O puede ser que cambie de parecer el dueño y no saque a nadie. O que saque unas personas, pero como tú y yo estamos cubiertos bajo las alas del Espíritu Santo, estamos cubiertos y no nos van a despedir, no nos van a sacar. O una enfermedad donde dice que no hay posibilidad de sanidad. Eso dirán ellos, eso dirá la medicina, pero falta lo que Dios diga todavía. Entonces ahí viene la palabra, decir, a que nos digan, nos quieren intimidar, perdóname, pero falta lo que diga mi Dios. Yo mi Dios confío. Yo confío en el Dios de Israel, el que sacó el pueblo, aleluya, del cautiverio, que hizo que caminaran en un mar seco, que mandó a su Hijo unigénito para que tuviésemos nosotros el camino angosto para ir hacia el cielo. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice y nos enseña de las promesas de Él con nosotros, sus hijos. De eso tenemos que recordarnos. No vamos a decir versículo por versículo, pero vamos a recordarnos por qué no tenemos que tener toda la fe y la confianza en el hombre, sino que en Dios. Porque la palabra nos ha enseñado que somos un pueblo de bendición. Somos un pueblo bendecido por el Altísimo. Que somos real sacerdocio, aleluya. Que somos bendición de todo el tiempo. Que tenemos bendición todo el tiempo. Que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, aleluya. Y si no en esta tierra, en el cielo. Ahí es donde decimos que muchas veces que el mundo está tan atado a este mundo que no se quiere ir de este mundo. Pero como tú y yo sabemos, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? El sacrificio en la cruz del Calvario y saber que un día estaremos con Dios por toda la eternidad. Vida aquí o vida allá, pero prefiero allá vida eterna. Que este mundo se va a acabar tarde o temprano. Lo sabemos. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que no es, como le hemos dicho muchas veces, no es el mismo mundo que éramos años atrás. Continuamos. Que somos personas prósperas, bendecidas. Que el Señor nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Que nos sacó de lo peor, de lo más vil. Aleluya. La palabra nos dice que Jesucristo con su muerte en la cruz nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Que Dios siempre está con nosotros. Que Dios siempre está con nosotros. No importando el problema o el Goliat. Porque más grande puede ser Goliat de 9 pies, pero más grande es nuestro Dios. Aleluya. Muchísimo más grande. Aleluya. Que su misericordia estará con nosotros todos nuestros días. Aleluya. Son palabras de gozo, hermanos y hermanas. Son palabras que podemos decirle gracias al Señor. Que sabemos todo esto. Que sabemos que el problema puede estar ahí. Que sabemos que la enfermedad puede estar por allá. Que tal vez hayan situaciones que den temor. Que hasta el enemigo puede usar. El enemigo puede decir, oh, te compraste un carro. Ah, qué bueno. Oye, pero ¿será que no vas a perder tu trabajo y vas a perder el carro?
Entonces vienen las palabras de la duda. Tal vez no oyéndolo directamente de él, pero él usando a otra persona diciendo, oh, qué carro tan bonito compraste. Oye, pero ¿y si nos despiden mañana? Entonces ahí entra el temor. Es cuando tenemos que decirle, es que yo he confiado en Dios, no en el trabajo ni en el jefe. Yo confío en Dios, que si Él me dio el privilegio de este carro, lo voy a poder pagar. Porque si lo ponemos en las manos de Dios y lo ponemos en los planes de Dios, todo va a salir bien. Gloria a Dios. Goliat era un prototipo que el enemigo quiere usar para darle miedo a la gente, como lo acabo de decir, usando incredulidad y haciendo que nuestro futuro se vea oscuro muchas veces. Y más lejos todavía, usando las palabras para que muchos lleguen a dudar de la existencia, de la presencia de Dios. Es por eso que muchas personas allá dicen que no hay Dios, que el Dios de la tierra, que son no sé de qué o de dónde, y que dicen que Dios no existe y que es la naturaleza, como lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, esas palabras han convencido a muchos a que no crean en Dios. Pero gloria a Dios que tú y yo fuimos tocados, que tocó nuestras puertas, nuestro corazón, y dejamos que Él entrase para el día de hoy saber que no importa lo que diga quien sea, sabemos que nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro futuro, por más negro que se vea en este momento, sabemos que Dios nos va a hacer pasar a la luz, a la victoria, aleluya. Continuamos con 1 de Samuel 17:24. 1 de Samuel 17:24, que dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces también estamos viendo que también era de su presencia, porque como acabamos de decir, era una persona grandísima, ¿verdad? Entonces también de la presencia de él tenían miedo, porque es una gran persona, ¿verdad? Pero también de ese tamaño pues, se puede ver, como lo he dicho, la enfermedad, el problema o la situación. Pero te falta qué es lo que dice Dios. Entonces, el poder de las palabras o de los tamaños en ocasiones pueden manipular el pensamiento o cambiar la conducta humana. La fortaleza de aquel gigante no solo era la espada, la jabalina, eran las palabras y el tamaño de Goliat. Gloria a Dios. Él intimidaba al ejército porque venía, como le dijimos, de mañana y de tarde a intimidar al pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos han dicho: hasta aquí llegó, hasta aquí pasó? Hemos conocido, y yo he conocido, muchas personas que han estado a punto de morir, que los doctores dicen que tienen 5% de posibilidades de seguir viviendo. Y estas personas hoy en día están vivas, están caminando, están tal vez no al 100%, pero están vivas. El Señor les dio la oportunidad de seguir viviendo. ¿Pero para qué? Vamos a usar las palabras al revés. Si hay palabras como Goliat que intimidaba, el Señor a esas personas y a nosotros nos han dado palabra para dar fortaleza a la persona que está necesitada, a la persona que está intimidada, a la persona que se siente sola, a la persona que necesita una palabra que diga: no te preocupes, Dios está contigo y es más grande que está contigo que está contra ti. Y no importa ese problema, esa enfermedad. Yo pasé por ese camino, yo pasé por este camino, pero el Señor me dio la victoria, aleluya, pero al tiempo perfecto de Él. Gloria a Dios. Es por eso que muchas personas, yo conozco a varias, que estaban a punto de morir, que ya habían dicho que prepararan donde los iban a enterrar, que prepararan todo ya para el funeral. Pero andan hoy en día caminando y glorificando el nombre del Señor. Y andan testificando de su palabra. Para no ir muy lejos, nos recordemos de la enfermera que en mi trabajo, que su nombre no puedo decirlo, pero estaba a punto de morir. Y oramos, ustedes y nosotros oramos en un solo sentir, y la familia en el trabajo orando.
pidiendo misericordia al Señor y dijimos que si Él era de su agrado que ella se fuese salvada, que fuera salvada para un propósito. Y fue salvada. Y no hace mucho yo la vi. Y me dijo, gracias Miguel, gracias porque oraste. Le dije, no, permítame. Le dije, a mí no me dé las gracias. Dale las gracias al que se lo merece, al Dios Todopoderoso. Yo nomás soy un vaso que oro por ti, que el Señor usa para llevar su palabra. Pero la gloria y la honra solamente para Dios. Le dije yo, Él fue el que hizo la obra, no yo. Yo no hice nada más que orar por ti, como nos ha enseñado nuestro Señor, orar. Entonces él me dijo, tienes razón. Le dije yo, testifica las maravillas que hizo Dios en tu vida para que otros crean. Porque esa es la razón que Dios te rescató, para que tú digas de sus maravillas. Para aquel que no cree que hay sanación al problema, la va a ver. Para aquel que no ve solución al problema, la va a tener. Gloria a Dios. Entonces continuamos. Si lo ponemos a pensar, como lo dije humanamente, si era tan grande y tan fuerte, ¿por qué no él comenzó a hacer la batalla contra el pueblo de Israel? Como ya lo había dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo usó su boca, como yo lo estaba diciendo, como puede usar a muchos para que nos dé temor, para que dudemos. Tal vez porque hemos estado orando y el milagro no se ha hecho en este momento. Pero tenemos que seguir fiel orando, esperando que el tiempo perfecto de Dios llegue. Muchas veces queremos nosotros que llegue ese milagro ahorita, en este momento, en este segundo. Pero es el tiempo perfecto de Dios. No es mi tiempo, es el tiempo de Él, aleluya. Entonces tenemos que seguir constante en oración, en ayuno, lectura bíblica, ¿sí? Buscando de Dios, yendo a la iglesia. Pedir que otros oren por uno mismo también, ¿verdad? Entonces, ahí viene. Si el enemigo llega a usar a otra persona para poner esa duda, reprenderlo, decirle, es que no es tu palabra o la del médico o la del presidente o la del dueño, es lo que falta que diga nuestro Señor Todopoderoso. Ahí está el detalle y la clave de llegar a vencer a esa enfermedad, llegar a vencer ese problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A quién le estamos pidiendo? ¿A quién le estamos pidiendo o a quién le estamos haciendo caso? Muy importante saber. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios, lo que nos dice o lo que dice la gente? ¿Estamos yendo a nuestro Dios Todopoderoso o están buscando otros lugares, otras piedras mágicas? ¿Verdad? Entonces, sabemos que solamente en Cristo está el poder, aleluya. Que con aquellas llagas que Él sufrió por ti, por mí, vamos a ser sanos, aleluya. Gloria a Dios. Una persona que dice cosas negativas puede dar cierto temor, pero con la palabra de Dios sabemos que hay cosas que no importa lo que digan, lo que pase, ahí va a estar la victoria. Gloria a Dios. Saúl tuvo miedo y por eso el ejército también tuvo miedo. Eso quiere decir que si una persona conocida o familiar tiene miedo por lo que le han dicho los doctores o lo que le han dicho en el trabajo, uno no tiene que temer. Uno tiene que decirle, hermano, hermana, amigo o amiga o hermano de la iglesia, vamos a ponernos en ayuno, en oración, a vencer este Goliat. Porque falta lo que diga el Señor. Nos vamos a poner unidos en oración, en ayuno, vamos a pedir en iglesia, vamos a decir que nos ayuden en oración para poder vencer el problema, aleluya. Y muchas veces, esto es lo curioso, muchas veces ni sabemos por qué tenemos miedo. Vamos a contar una historia que es verdadera en cierta manera y tiene mucho sentido. Llega el esposo a la casa y ve que la esposa está subida en la silla con miedo, con temor. Y le dice él a ella, ¿por qué estás encima de la silla? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice, es que anda un ratón por ahí y me tengo miedo a los ratones. Y ve al lado de ella que está su hijo.
Entonces él le pregunta a su hijo, ¿y tú también tienes miedo a los ratones? Y el hijo le respondió, no, yo tengo miedo porque mi mamá tiene miedo. Y eso si la hacía, pues yo también, ¿verdad? Entonces, esa historia es de reflexión porque es verdad. La señora tenía, la esposa tenía miedo por ratón. El hijo no lo tenía, pero como ver a la mamá que tenía miedo, al niño también dijo, pues yo tengo que tener miedo yo también. Es cuando entra el esposo y le dice, hijo, ven para acá, vamos a agarrar ese ratón y lo vamos a sacar de aquí y vamos a enfrentarnos a ese ratón. No digamos un Goliat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo a lo que no sabemos, como el futuro, como la solución al problema. Pero sabemos que en Cristo Jesús vamos a tener la victoria, aleluya. Solo falta que confiemos, que confíes, que sigamos en la buena batalla, aleluya. Ahí está la victoria, aleluya. Continuamos con 1 Samuel 17:23. 1 Samuel 17:23, que dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló, las mismas palabras y las oyó David. En el capítulo 11 dice, y lo escuchó Saúl y tuvo miedo, por ella aquí también por lo que escuchó de Goliat. Pero, habiendo lo interesante de esto, David, escuchándolo, no tuvo miedo. Y dijo, ¿quién es este que está ahí? Podemos decir que el ejército tenía miedo por el tamaño y lo que estaba diciendo. Pero David, que era un pastorcito, no le tenía miedo. No porque él a veces creía más hombre o más fuerte, porque él sabía a quién servía. Él sabía quién estaba con él. Él sabía a quién le servía. Al Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que creó maravillas. En esta tarde, mi esposa y yo fuimos a ver uno como, se puede decir un tipo, no película, porque no era película, pero era una como ver cómo era Islandia si tú fueras volando en un avión. ¿Verdad? Como 5 minutos era, o 9. Y qué bonitos lugares, qué bonitos paisajes, unas cascadas maravillosas, unos llenos de grama y árboles y montañas bellísimas. Lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo Dios y sigue haciendo. Entonces David sabía a quién era que él le servía. Él sabía que ese Goliat era 9 pies, pero David sabía que nuestro Dios es de 1,000 millones de pies más alto, aleluya. Entonces por eso no le tuvo miedo. La palabra de David era positiva, porque sabía que él le servía a Dios, que él sabía que no iba a tener ninguna dificultad poder vencer al enemigo. Entonces podemos vencer al Goliat de nuestro problema, de la aflicción de nuestras vidas. Porque como David no era su fortaleza, sino la fortaleza de Dios que estaba con él, que él venció ese problema. Como tú y yo vamos a vencer ese problema que nos está atacando. Aleluya. Porque déjame decirte, el enemigo puede usar hasta eso, enfermedades, para que uno deje de dudar. Como lo hizo con Job. Mas sin embargo, Job no dudó de Dios. La esposa dudó. Le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Mas Job no lo hizo. Entonces, en esta ocasión, David, viendo y oyendo, no tuvo temor. Entonces, tenemos que tener la confianza en Dios Todopoderoso, que ese problema, esa enfermedad, ya está vencida. En el tiempo perfecto de nuestro Señor Todopoderoso. Aleluya. Continuamos en 1 Samuel 17:32. 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, ni tu siervo irá a pelear contra este filisteo. No tengan miedo, dijo David, de esta persona.
de ese pueblo, de esa enfermedad, de esa situación. Porque Dios va a pelear por nosotros. Dios va a estar ahí. En este caso, claro, David iba a pelear contra el filisteo, pero es para reflexionar que podemos vencer también. No nosotros, no por nuestras fuerzas, no por lo que tengamos, no por la medicina, sino que por el Dios Todopoderoso. Aleluya. David, siendo un pastor de ovejas, que no tenía miedo, y no era porque él era grande o fuerte, porque él creía en el Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Así tienes que creer tú y yo en nuestro Dios, en el único Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos con Primera de Samuel 17:33. Primera de Samuel 17:33, que dice: dijo Saúl a David: ¿no podrías tú ir contra el filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl siguió dudando a pesar que conocía de Dios. Él sabía del poder de Dios y David se lo estaba recordando. Pero Saúl volvió a dudar y dijo: pero tú eres pequeño, tú no eres de guerra. Esta persona desde nacimiento es guerra. Es de guerra. Él creció en las guerras. Él creció preparándose para las batallas. Pero ninguna persona, ninguna enfermedad va a vencer, porque nuestro Dios es más grande y poderoso y va a vencer cualquier situación, problema, enfermedad. Saúl, que conocía de quién era Dios, tuvo miedo y no confió. Hablando sin confianza, muchos en esta vida son usados por el enemigo con palabras para que desmayen las personas, hasta nosotros mismos. Tú nunca vas a llegar a ser jefe. Tú nunca vas a llegar a ser mi jefe. Tú nunca vas a llegar a ser un presidente de esta compañía. Porque yo soy así, yo tengo esos estudios y tú no lo tienes. No te pueden ver pequeño. Te pueden ver tal vez como una persona sin estudios. Pero es que no te están viendo con ojos espirituales. Te están viendo con ojos humanos. Y porque como tú le sirves a Dios y el Espíritu Santo está contigo, Él te va a dar la victoria. Y en aquel día, cuando llegues tú a ser presidente de esa compañía, esa persona te va a decir perdón porque no confié en ti. Y en ese momento tú vas a decirles que no fui yo, fue el que está conmigo, el Dios Todopoderoso, el que me peleó mi batalla y me dio la victoria. No importa muchas veces el estudio. ¿Es importante? Claro que sí. Pero no importa cuánto estudio puede tener una persona, porque es vacía sin Cristo Jesús. Porque podrá tener un puesto grande, pero sin Cristo Jesús, sin tener la protección del Espíritu Santo, esa persona va a tener más dudas, más miedos de que lo que va a pasar en el futuro, que tú y yo, porque tú y yo ya sabemos que vamos a estar en aquel día con tu Señor, que vamos a oír esas trompetas, que sabemos que vamos a estar en las calles de oro y en la mar de cristal, aleluya. ¿Y qué va a servir todos esos títulos de estudio? Allá, nada. Aquí, claro, pero allá, para nada, aleluya. Vamos a continuar con Primera de Samuel 17:33. Voy a agarrar un poquito de agua. Perdón. Primera de Samuel 17:36. Gloria a Dios. Ahora sí. Primera de Samuel 17:36, que dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué palabra tan linda. Ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que no era el ejército de hombres, era el ejército que estaba con Dios, que iba a pelear esa batalla, el ejército de ángeles que van a pelear nuestras batallas, que están perdiendo nuestras batallas. Con el Espíritu Santo vamos a salir más que vencedores. David sabía quién era Dios.
Nosotros sabemos quién es Dios. Y seguimos aprendiendo quién es nuestro Dios. Es por eso que vamos a tener la victoria. No importante que sean 15 países contra uno. Mientras sea Dios nuestra roca, mientras Dios sea lo que guíe nuestra batalla, vamos a vencer a esos 15 países. Aleluya. David confiaba en lo que Dios le iba a dar la victoria. Él sabía que con Dios somos más que vencedores. Aleluya. De esa manera debemos vencer a Goliat en nuestra vida, en el problema de hoy. La palabra nos enseña en Salmos 34:19, Salmos 34:19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Muchos de los problemas, muchas las enfermedades, muchas las aflicciones, pero de todas ellas, Él nos librará. Aleluya. Eso es para tener gozo en nuestro corazón. Saber que pues vamos a pasar momentos difíciles, pero sabemos que al fin del día, nuestro Señor nos va a librar de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación. Aleluya. En todas, Jehová nos librará, nos dará la victoria. Voy a contar una historia personal que no es como Dios nos cuida, pero es de reflexión también, para que reflexionemos en lo que estamos hablando, que no es el tamaño o la fuerza o la palabra. No sé si yo le he contado antes que cuando estaba yo de pequeño en Guatemala, había un perro que me molestaba y me corría y me ladría. Y yo le conté a mi papá y él conmigo me agarró la mano y me dijo: vamos a ver dónde está ese perro. Y estando de frente de ese perro, mi papá hizo que ese perro tuviese miedo a nosotros. Que ese perro nunca más me volvió a molestar de nuevo. Ahora bien, si mi papá me protegió de un perro que yo le tenía miedo, más como nuestro Dios, nuestro creador, nuestro redentor, el que te creó, el que te hizo a ti y a mí, más nos va a cuidar. Aleluya. Porque si mi padre a mí me cuidó de un perro, imagínense cómo Dios no nos va a cuidar de esa enfermedad, de ese problema. Nos va a dar la victoria. Nos necesitamos agarrar de la mano de Dios para decir: ese problema, estás derrotado. A esa enfermedad ya estás derrotada. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos creó. Él sabe cómo somos. Él sabe nuestro pensamiento. Si nuestros padres, nuestras madres nos cuidaron, ¿cómo más no nos va a cuidar nuestro Dios? Aleluya. Que nos ama con un amor incomparable. Eso es el amor de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces sabemos, aleluya, que Dios nos va a cuidar del problema, del Goliat, de la situación, ya sea por el tamaño, la fuerza o lo que estén diciendo. Vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Continuamos con 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Esta historia que les acabo de decir me llegó a la mente cuando estaba haciendo esto, porque qué bonito fue que mi papá me cuidó de ese animal. Mi mamá me cuidaba en las noches cuando yo salía de mi trabajo para que llegara sano a mi casa. Ahora, pensar que Dios estuvo conmigo desde antes de haber nacido, al nacer, ahorita, cuando me muera y después que me muera, estará conmigo con toda la eternidad, cuidándome, protegiéndonos. Aleluya, a ti y a mí. Es de un gozo, hermanos, saber que ese Dios que tanto nos ama, que nos cuidó desde entonces, de haber nacido hasta después de morir, nos va a estar cuidando, protegiendo. Eso es de darle gracias a Dios, de poner en los rodillas del Señor: gracias, Señor, porque eres tan grande, tan misericordioso, tan lindo. Porque el problema se miraba imposible, pero tú me sacaste de ahí. La enfermedad era terminal, pero tú la terminaste a la enfermedad, no a mí, a la enfermedad. Aleluya. Bendito el nombre, sobre todo nombre, que es nuestro Dios. Entonces, 1 Samuel 17:37 dice:
Añadió David: Jehová, a que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl al fin entendió que el que estaba hablando era David, pero él entendió también quién estaba con David, el Dios Todopoderoso, y por eso él le dijo: entonces ve y Jehová esté contigo, porque él sabía que la victoria iba a estar ahí. Bendito el nombre del Señor. Esa es la confianza, una vez más, de la que tenemos que tener. Del problema, la situación, de lo que sea. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Está a tu lado, está contigo cuando te acuestas, cuando te levantas, mientras duermes, aleluya. Desde que abriste tus ojos por primera vez en este mundo. Desde el día que comenzaste a caminar, desde el día que comenzaste a hablar, el día que comenzaste a ir a la escuela, el día que creciste, el día que te casaste, o el día hasta el día de hoy y mucho más allá. Ahí está Dios, ahí ha estado Dios, dándote la victoria y seguirá dándote la victoria. No importando lo que diga el mundo, no importando lo que digan las personas, no importando que sea el diagnóstico o que sea el problema. Dios es la solución. Cuando hablamos con convicción y seguridad de que Dios nos librará, entonces hasta los creyentes, hasta los que no son creyentes, van a creer. Aquellas personas que dicen que Dios no existe, pero van a ver tu convicción a Dios y van a ver que tú pusiste tu fe en Dios. Y cuando se miraba que no, y van a ver el milagro, van a decir: wow, entonces Dios sí existe. Porque no había de otra manera, mas hubo una manera que yo no sabía que era tu Dios. Quiero que sea mi Dios. Dios te va a usar por medio de aquello para que demás crean, aleluya. Eso lo hace Él, no lo hace el hombre, lo hace el Señor. Por medio del Espíritu Santo, aleluya. Primera de Samuel 17, 42 al 44. Primera de Samuel 17, de 42 al 44. Y cuando Filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El enemigo nos puede ver de esa manera, pequeños, desamparados. El enemigo nos quiere ver de esa manera, como Goliat, como somos nada. Pero en 43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El enemigo puede ver que estás levantándote y va a usar más palabras más fuertes, problemas más grandes tal vez, para que comiences a dudar del crecimiento que estás teniendo en la fe en Dios. Pero vamos a confiar más en Dios, que no importa esa palabra, que no importa lo que esté pasando, aunque sea más grande del primero, sabemos que vamos a vencer el primer problema, el segundo problema, aunque sea de más grande problema, de más grande tamaño, sabemos que vamos a vencer. Goliat trató una vez más de intimidar a David con sus palabras. Aparte, lo vio de un tamaño pequeño, miserable. Lo tomó de menos. Como el enemigo hace muchas veces, hacernos sentir que no valemos nada, que no somos nada, que estamos derrotados, que el problema o la enfermedad ya nos venció. Pero déjame decirte que el peor error más grande del enemigo, aparte que ya está vencido, es que él se olvida que quién está con nosotros, que no es Miguel, que no es el hermano, que no es la hermana, es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entre más confianza en Dios, más grande la victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Juan 3:16. Algo que todos lo hemos leído y lo sabemos, pero se nos olvida muchas veces. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando uno entiende en la profundidad de este versículo, no hay Goliat, no hay enfermedad que nos pueda vencer, porque ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo que Él cree no se pierda y tenga vida eterna, tenga sanidad, tenga la victoria en el problema. Aleluya. En Samuel, ya para terminar, Primera de Samuel 17, 45 al 47. Primera de Samuel 17, 45 al 47 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y la lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy los cuervos de los filisteos y las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla. Y Él nos entregará en nuestras manos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo esta palabra! Porque David le dijo a Goliat: no importa cómo vengas, no importa qué armas traigas, no importa qué virus traigas, no importa qué enfermedad, no importa qué corona, no importa qué neumonía o qué enfermedad o problema traigas tú, Goliat. Dios te va a vencer y me va a dar la batalla, te va a vencer y nos va a dar a nosotros eso bello que vamos a decir: Dios nos dio la victoria, aleluya. No uno, Dios. Nuestro Dios Jesucristo va a ganar esa batalla. El Espíritu Santo nos va a cuidar. Aleluya. Me puedo imaginar que cuando Goliat escuchó esto, él tuvo temor. Me puedo imaginar que estaba tanto molestando y diciendo que cuando David le dijo estas palabras y se enfrentó a él con esa confianza que Dios estaba con él, yo me puedo imaginar que Goliat tuvo miedo en cierta manera. No dice la palabra, no lo quiero añadir porque la palabra no lo dice. Pero me puedo imaginar que con estas palabras tan profundas de David, hasta Goliat tuvo miedo. Porque estaba hablando del poder de Dios, aleluya. Estoy repitiendo, no estoy añadiendo, estoy en mi mente imaginándome esto, aleluya. El filisteo estuvo dando miedo con palabras y con su tamaño. Más bien es David, una persona pequeña, pero con la fe en tan grande de Dios que hasta Goliat en ese momento pudo haber tenido temor dentro de él. Que nadie le había hablado de esta manera. Gloria a Dios. Entonces, de esta manera tenemos que decir: Goliat, enfermedad, estás vencida. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la victoria y me va a dar, donde no hay esperanza, me va a dar esperanza, aleluya. No hay que tener ni al presente ni al futuro, porque nuestro futuro está en las manos de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Del problema, tal vez no hay trabajo, tal vez dicen que no vas a agarrar trabajo porque no tienes cierta capacitación. Pero ¿qué falta lo que diga Dios? ¿Dónde te va a poner Dios? Donde después te vas a recordar cuando estuve en aquellos caminos, pero yo me puse en las manos de Dios. Y ese Goliat, ese problema, esa enfermedad que estuve ahí, que no sentía salida, Dios me dio el trabajo. Dios me dio la victoria. Dios me sacó de esa enfermedad. Dios me sacó de la enfermedad a mis hijos, a mi familia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, espero que con esta enseñanza que estuve un poquito larga, traté de ponerle lo más una hora posible, pero
recordemos que donde no hay esperanza en este mundo, hay esperanza en nuestro Dios Todopoderoso. Cuando las personas te han dicho que no, Dios te dice que sí. Cuando el doctor te dice que no hay esperanza para tu familia, para tu familiar, hasta ti mismo, Dios nos va a dar la sanidad. Cuando el mundo está afligido de qué va a pasar en esta tierra, sabemos que Dios nos va a dar al final de todo la victoria, porque no estaremos aquí, estaremos con Él. Estaremos gozándonos con Él por toda la eternidad. Aleluya. Entonces, vamos a la resumen. Nuestra hermana Alma lo va a leer con mucha energía el día de hoy. Eso. Dios les bendiga, hermanos. En resumen, no importa el tamaño del problema o enfermedad, Dios nos dará la victoria porque somos sus hijos. Gloria a Dios. No importa el problema o el tamaño, Dios nos va a dar la victoria. Aleluya. En Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Siempre leemos esa parte porque vamos a orar todos unidos en un solo sentir, para que bíblicamente veamos que sí podemos orar uno por nosotros, que podemos pedir oración. Yo siempre les digo, si tienen una oración especial, díganos, con mucho gusto la vamos a poner. Amen. Claro, no vamos a exponer el problema incompleto, pero vamos a ponerlo de esta manera, como la hermana lo va a leer en este momento. Oraciones. Oraciones para Verónica Rejalaga, sanidad. Noelia Fernández y familia, petición especial. Rosa Ángela Sandoval, sanidad. Madvila Muñoz, sanidad. Flor Urquijo, sanidad. Irma Valdés, sanidad. Su Yu y esposo, sanidad. Gloria a Dios. El último, Sue You, es el nombre de ella de verdad. En inglés es cuando uno se enoja, ¿verdad? Va a decir, I'm gonna sue you, te voy a demandar. Pero el nombre de ella es Sue You, así se llama ella. Y su esposo es muy buena amiga del trabajo, aleluya. Ella siempre anda no cuidándome, sino que me anda apoyando en el trabajo. Y pues llegó su tiempo que le llegó el COVID. Eso sí lo puedo decir porque yo le pedí permiso y pidió oración para que ella obtenga la sanidad de esta enfermedad. Y como muchos la han obtenido y la vamos a obtener, porque de un momento a otro de COVID o algo nos vamos a enfermar. Somos humanos y enfermanos nos vamos a pasar. Pero sabemos que no importando la enfermedad, vamos a obtener la victoria, como aprendimos el día de hoy. Aleluya. Entonces, vamos a orar por estas oraciones para que Dios, que sabemos que ya hizo la sanidad y la solución al problema, vamos a orar por tu problema, por mi problema, que Dios lo sabe, pero vamos a orar en un solo sentir, como dice la palabra del Señor, donde 2 o 3 estén unidos, ¿verdad? Entonces, Padre amado, en esta noche te doy gracias, Señor, porque nos has dado la victoria, porque sabemos que en esta noche se habló de tu palabra para gloria y honra de tu nombre, Señor. Aprendimos que todo es posible si creemos en ti, oh Dios. Que no importando la enfermedad, no importando el problema, no importando el obstáculo, tú nos vas a dar la victoria. Te pedimos por cada persona aquí en este momento, por su petición, por las peticiones de los hermanos que nos escuchan y hermanas cada semana, aleluya. Bendice sus hogares, su familia, bendice sus negocios, sus trabajos, Señor. Cualquier la necesidad que sea, Dios, yo sé que tú estás ahí y la victoria van a tener. Como yo en mis oraciones, yo sé que voy a tener la
bendición y también vamos a salir más que vencedores. Señor Jesucristo, con tu sangre poderosa, te pido como siempre que perdones nuestros pecados y con tus llagas, Señor, que sanemos de toda enfermedad, de toda persona que está en cuidado intensivo en este momento, que está peleando por la vida y la muerte. Si es de ti, que se salven, con tus llagas sánalos para que testifiquen de tus maravillas. Y si no, Señor, con tu sangre poderosa, perdona sus pecados para que puedan estar contigo en el cielo con nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Espíritu Santo, te pido que cuides cada vehículo, cada moto, cada casa, cada trabajo, cada persona, cada hermano, cada hermana, cada miembro de las iglesias, pastores, predicadores, misioneros, aleluya. Cada persona que habla de tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Espíritu Santo, que los cuides cada salida y cada entrada, Señor. Y como siempre, toda gloria y honra es para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, de esta manera, también vamos a notificar que la semana que viene no vamos a tener tiempo de reflexión, pero vamos a tener la que sigue después de esta. Entonces, vamos a hacer que ¿qué día va a ser? El 19. ¿El 19? Sí. Entonces, la semana que viene no va a haber, pero el 19 de febrero vamos a regresar otra vez en este tiempo de reflexión con algo nuevo que el Señor nos regale para poder hablar de sus maravillas, testificar de sus maravillas que Él hace en tu vida y en mi vida, y vamos a poder seguir reflexionando en la bella palabra del Señor, que es vida y vida en abundancia. Entonces, nos miramos el 19 de febrero, es tiempo de reflexión, que Dios te bendiga y nos miramos hasta pronto.